Hola, ¿qué tal? El día de hoy veremos cómo calcular la masa molecular de alguna sustancia. Primeramente, tenemos que recordar el concepto de mol. Si ustedes recuerdan, el Sistema Internacional de Unidades marca que el mol es una unidad de medida para una cantidad de materia establecida, y normalmente la cantidad de materia corresponde al número de Avogadro, es decir, a 6.02 por 10 a la 23 átomos de alguna sustancia. Pero bueno, ¿cómo vamos a calcular esta masa molecular? Pues es muy sencilla. Supongamos que queremos calcular la masa molecular del calcio. Si nosotros nos vamos a la tabla periódica, vemos que tiene diferentes valores en cada uno de los elementos. Nos vamos particularmente a buscar el valor de la masa molecular de la sustancia y en este caso sabemos que la masa molecular que está en la tabla es 40.078, que la unidad que va a corresponder gramos mol. ¿Qué significa esto? Por cada mol de calcio va a contener 40.078 gramos de masa. Esto es lo mismo a decir que 6.02 por 10 a la 23 átomos de calcio van a tener una masa de 40.078 gramos. Esto es algo conceptual que es importante saber y tener presente. Supongamos que en un ejercicio nos piden calcular la masa molecular de un compuesto, no de un elemento como hace rato lo hicimos. En este caso les voy a explicar con un ejemplo, con el sulfato de calcio. Supongamos que necesito calcular su masa molecular. El primer paso que yo tengo que realizar es verificar o calcular las masas moleculares individuales de todos los elementos que lo están componiendo. En este caso vemos que el sulfato de calcio está compuesto por calcio, por azufre y por oxígeno, y realizamos el mismo procedimiento de hace rato. Buscamos en la tabla periódica los elementos y estos elementos vemos cuál es la masa atómica que están reportando. En este caso sabemos que el calcio tiene una masa atómica de 40.08 y bueno, para fines prácticos yo lo redondeé a 40 gramos mol. El azufre tiene una masa de 32.06 y yo lo redondeé a 32 gramos mol. Y finalmente vemos que el oxígeno tiene una masa de 15.99 y yo para fines prácticos lo redondeé a 16 gramos mol. El siguiente paso que nosotros tenemos que hacer es identificar el subíndice que tienen cada uno de estos elementos. En el caso del calcio y del azufre vemos que no tiene un subíndice. Recordemos que el subíndice es ese número chiquitito que está a un lado del elemento y nos indica cuántos átomos de ese elemento están en una molécula en particular. Entonces, como el calcio y el azufre no tienen un subíndice, nosotros sabemos que conceptualmente ellos están presentes en una vez. Es decir, hay un átomo de calcio y un átomo de azufre. En el caso del oxígeno sí está marcado el subíndice y vemos que es 4. El siguiente paso es multiplicar la masa molecular individual por cada uno de los subíndices. Es decir, vamos a multiplicar 40 por 1, 32 por 1 y 16 por 4. Y en este caso el resultado serían estos que están en pantalla. Finalmente, para poder calcular la masa molecular del mol, es necesario sumar estos nuevos cálculos, es decir, 40 más 32 más 64, y el resultado es 136, el cual es la masa molecular del mol del sulfato de calcio. Y bueno, esa sería la respuesta. Por mi parte sería todo, espero hayan aclarado sus dudas de cómo poder calcular la masa molecular de una sustancia, tanto de un elemento como de un compuesto.